Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Malaquías 4:6. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas. Y a ustedes se les reconocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Isaías 58:12. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar, un espacio dedicado especialmente a las familias, donde creemos que Dios quiere sanar, restaurar y fortalecer los lazos familiares. Este programa es una producción de Iglesia de Cristo, Casa de Deleite, con el propósito de traer esperanza, enseñanza y transformación a cada hogar. Tiempos de reflexión familiar, mi nombre es Pamela Farías Pérez y hoy abordaremos un tema muy esencial, la depresión en los jóvenes. El INEGI estima que aproximadamente más del 35 millones de mexicanos ha experimentado un episodio de depresión a lo largo de su vida. Es muy importante entender que la depresión no solamente es un sentimiento de tristeza, sino que es como si el alma se cansara. Hay muchas personas que creen que ya no hay una salida, que nada tiene sentido o que nadie puede entender su dolor. Si tú te has sentido así o conoces a alguien que está pasando por lo mismo, te invitamos a que te quedes esta noche con nosotros, porque hoy hablaremos de que sí hay una salida y sobre todo que Dios quiere libertarnos, consolarnos y darnos un propósito aún en medio de ese dolor. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de este programa. Le damos la bienvenida a Israel Ramírez y a su esposa Maribel Ortiz. Gracias por acompañarnos en este programa. También nos acompaña la psicóloga Jessica Barrera y también le damos la bienvenida a nuestro pastor Moisés Rendón. Gracias por acompañarnos en el programa. Y vamos a iniciar este programa con nuestra cita base, que es Isaías 6 del 1 al 4, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel y anunciar el año favorable del Señor. Damos inicio a nuestro programa con la primer pregunta. ¿Qué es la depresión desde el ámbito espiritual? Si me apoya primero usted, pastor. Claro que sí, voy a dar la referencia de Deuteronomio 24, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darles la victoria. La victoria es la palabra Yasha, que significa estar abierto, ¿verdad? Que es lo que queremos, que en este tiempo estemos abiertos a poder ser ayudados. Y también significa, ¿verdad?, defender, socorrer, salvar, procurar un socorro y guardar. Ok, entonces en el plano espiritual nosotros podemos decir que todas las familias, todo el ser humano tiene batallas, como lo acaba de mencionar Pame, batallas que ya tiene millones de personas emproblemadas y que hay una gran necesidad de auxilio. Entonces la parte espiritual es muy importante, porque aquí dice la escritura que Dios es el que nos va a dar la victoria. Algunos piensan que la depresión solo hay que tomarse algo o recurrir a ciertos medicamentos. No, la depresión en su multifacética forma
en la que se mueve, ¿verdad? Diferentes causas genéticas, biológicas, psicológicas, ¿verdad? Y también ambientales, nos llevan a entender que este asunto no es nada fácil y que las personas normalmente no tienen tiempo para tener una vida espiritual, no tienen tiempo para buscar a Dios, y definitivamente si alguien está metido en este problema necesita buscar a Dios, porque es la parte espiritual la que nos lleva a las victorias. Entonces sí, me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos tener una introducción todavía un poquito más delicada del campo de acción a través de la maestra psicóloga, nuestra hermana Jessie, que si nos puede ayudar, por favor. Sí, bueno, efectivamente, como lo mencionaba, la depresión es un trastorno multifactorial que afecta principalmente tres áreas. Primero, en el aspecto emocional, muchas veces pensamos que únicamente es sentir tristeza, pero son diferentes emociones que se experimentan de manera muy, muy intensa. Es tristeza, es ira, es desesperanza, son sentimientos de soledad a pesar de estar rodeados de la familia o de amistades. Por dentro la persona se va a sentir solo, sentimientos de inutilidad, de culpa. Entonces, cuando se experimenta de manera constante, de manera prolongada y de manera intensa, empezamos a entrar en un estado emocional que nos va aproximando a esta situación de depresión. También nos afecta físicamente. Físicamente hay un aletargamiento en la persona, tanto para hablar, para moverse, y pueden caer en dos extremos. Por un lado, querer pasar mucho tiempo dormidos, o por otro lado, no poder conciliar el sueño. Y son días de insomnio, son días que también van trayendo dificultades a nivel físico, también personas que pueden o comer en exceso o dejar de comer. Entonces, físicamente esas van a ser las alteraciones. Y en relación a los pensamientos, también hay un componente cognitivo. Pensamientos de mi vida no sirve, los demás estarían mejor sin mí, odio mi vida. Entonces empieza a ser atacada la mente con pensamientos constantes de nada vale la pena y con una gran tendencia hacia el pasado. Hubiera hecho esto, ¿por qué viví esto? Entonces la mente constantemente empieza a traer esos pensamientos al presente, y se conjuntan estos tres elementos para hacer a la persona entrar en ese estado depresivo. ¿Sí me puedo apoyar con su respuesta? Sí, mira, definitivamente yo creo que todos en algún momento hemos sufrido este lapso como de depresión, pero yo creo que a veces es tan rápido que no te das cuenta muchas veces, ¿no? Cuando las cosas no se dan como tú deseas, llega como una carga a ti, pero como lo comentaba, a veces no te das cuenta en qué parámetro te encuentras de esa depresión. Cuando estás, no sé, tal vez uno como esposo en casa, los problemas, los gastos, todo lo que viene de repente, no hay tiempo para uno poderse deprimir literalmente, ¿no? A veces, pero no te das cuenta que estás en una depresión. No te das cuenta porque el ritmo de la vida, los compromisos, pues te llevan a salir adelante, ¿no? Pero nosotros que hoy tenemos la bendición de poder contar con el respaldo, la enseñanza espiritual a través de Dios, pues esto lo podemos sortear de una mejor manera y más rápido. Nosotros que conocemos la Escritura, de esta forma podemos desarrollar y salirnos rápidamente de este tipo de situaciones, ¿verdad? Que no dejar que la depresión de cierta manera nos envuelva, ¿sí? Es lo que nos ha tocado vivir. Sí, otro punto importante, bueno, que yo considero también, como lo decía, ¿no? Esto tiene que ver también con el ataque que viene a tu mente, y a veces también pensar, ¿no? El qué va a pasar mañana. Algo que yo pude experimentar fue eso, un temor increíble, ¿no? ¿Y qué va a pasar conmigo mañana, ¿no? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si agravo? Y caes en ese estado de depresión en el que tu mente ya ha gobernado
pues gran parte de lo que tú pensabas, pero cuando conoces a Dios puedes darte cuenta que en Él, dice la palabra, ¿no? Que Él echando fuera el temor, abrazando el amor de Dios, ¿no? Solamente es la forma en la que podemos verlo de otra perspectiva y pues es lo que yo puedo compartir. Sí, y bueno, ya que tenemos un poco más el concepto establecido, le doy la palabra a usted, pastor. ¿Cree usted que también la depresión se puede heredar a través de la genética? Porque los especialistas consideran que esta enfermedad es una enfermedad mental, pero con causas genéticas. Y esto me recuerda un poco a la palabra de Dios cuando nos habla de Timoteo. Dice que él heredó la fe no fingida de su abuela Eloida y de su madre Eunice. Si se puede heredar la fe, ¿también se puede transmitir el dolor y la depresión? Así es, y la ciencia habla acerca de que las enfermedades son los principales, diríamos, activadores para la depresión. Entonces, la mayoría de familias, de personas, nunca se toman el tiempo para pensar en toda la carga genética de maldición que traen. Y esa puede ser la base para tener activadores y caer en la depresión, que a lo mejor no se enteraron que el abuelo vivió una depresión y tal vez hasta se suicidó, ¿verdad? Y entonces llega el ataque a las futuras generaciones y la mayoría no está al tanto de ese ataque. Sí se puede finalmente activar la depresión de generación en generación, y si esa depresión destruyó a algún familiar, lo va a seguir haciendo con las familias actuales. Entonces se vuelve algo que decía Dios desde el principio: si no estamos acostumbrados, porque las familias que no conocen a Dios, pues no están acostumbradas a vivir una vida espiritual. Y ahí viene el principal problema, porque tienen necesidad y a lo mejor por su necesidad buscan a Dios, pero al momento que tienen que enfrentar ese cambio de genética, son vencidos, ¿verdad? Porque dentro de ellos no está el querer ni el hacer. Claro que por eso digo yo que es espiritual, porque Dios pone el querer como el hacer. Entonces la solución siempre la vamos a encontrar en el Señor y nos va a dar la victoria en cualquier situación, llámese depresión, ¿verdad? Llámese angustia, llámese olvido también. El Señor siempre nos va a dar la victoria. Entonces, definitivamente sí es una raíz genética la que provoca estos problemas, y la mayoría piensa que es por el momento que se está viviendo. No. Estás viviendo ese momento porque otro ya lo vivió y ahora te toca tu turno de que te destruyan, y ya depende de la actitud que se tome para poder poner el remedio o deslizarse, ¿verdad? Hasta que la depresión los elimine. Sí, pues verdaderamente es real lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y nos habla, y que como lo decía hasta ahorita, ¿no? Si lo compaginamos con la psicología, la ciencia, o sea, tiene que ver, porque sí viene de una raíz, de herencia de generación en generación. Y pues nosotros al conocer a Dios, pues tomamos la decisión y Dios nos da la capacidad, ¿verdad?, de decidir si queremos seguir arrastrando con ese pecado o queremos romper con ello. Así es, también algo importante es la manera en la que fuimos concebidos y el cuidado que se tuvo también durante el periodo del embarazo. Porque si la mamá estuvo experimentando estas emociones negativas, demasiada tristeza, muchos corajes, de eso se estuvo alimentando también el bebé en el vientre. Y como se están formando las células, pues ahí también se está formando ese receptor de que está recibiendo puro enojo, tristeza, desesperanza, arrepentimientos. Entonces viene a alimentar a ese bebé, y entonces por eso vemos también desde que muy pequeñitos los niños ya tienen 8, 10 años y cargan unas tristezas que parecen como de alguien ya de 80 años, pero son niños. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente vienen arrastrando todas esas maldiciones generacionales, todas esas problemáticas ancestrales, y entonces el niño, a pesar de ser tan pequeño, es incapaz de disfrutar lo que corresponde a su infancia, a su edad. Entonces, si desde el embarazo, por eso también desde el embarazo es muy importante
que como mamás también nos estemos cuidando de qué nos estamos alimentando en todos sentidos, recordando que somos alma, espíritu y cuerpo. Entonces a veces cuidamos el cuerpo, pero no estoy cuidando mi alma y a veces mucho menos el espíritu. Y entonces empieza a moverse todas estas situaciones en la vida del bebé que se está ahí gestando. Ok, mira, bueno, pues es definitivamente importante, ¿no? Como lo escuchamos ahorita, si nosotros como padres no estamos al pendiente también de los hijos, todo lo que escuchamos ahorita es increíble, ¿no? El poderlo visualizar y decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Con mis hijos a veces rápidamente pues nos vamos con ellos a la yugular, a regañar, a ofender, a insultar, pero nunca atacamos realmente el problema en el cual están ellos. Y no saber que dice Dios, ¿no? Que todo lo que tú siembres vas a cosechar. ¿Por qué esperarías recibir hijos con pensamientos diferentes cuando lo hemos aprendido que tenemos códigos de maldición que nosotros hemos sembrado en nuestras propias familias? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que evocarnos como personas que estamos en Cristo, que dice que todo lo podemos en Él, todo se puede derribar. Toda situación que en su tiempo hayamos hecho mal, dice Dios que Él nos perdona y nos lava y nos limpia, no, más bien ya nos limpió con su sangre. Entonces todo puede ser nuevo hoy, pero para esto nosotros tenemos que ocuparnos en realmente sembrar una vida espiritual. Es fundamental para este mundo, para las familias, poder tener esto, ya que si no contamos con esto que es fundamental para una vida sana, pues difícilmente podremos tener chicos sanos mentalmente y espiritualmente. Sí, y me llama la atención lo que menciona Jessie, porque estamos viendo en esta generación muchos jóvenes, niños que traen una depresión muy fuerte, ¿verdad? Y como lo mencionaba el pastor, no es porque ahorita algo te causó dolor, no, es porque algo, un ancestro, un antepasado tal vez abrió la puerta y ahora nos está visitando, pero ¿por qué creen ustedes que los jóvenes de esta generación llamada la generación Z están siendo tan afectados por la depresión? Porque también vemos que hay muchos jóvenes buscando el éxito por la fuerte presión por las redes sociales, de tener vidas perfectas, economía perfecta, cuerpos perfectos. Muchos se comparan constantemente con estas ideas del sistema que el mundo está poniendo, ¿verdad? Y la tecnología que debería acercarnos más, muchas veces nos está aislando. ¿Cómo podemos identificar esto nosotros como jóvenes para cambiar estos patrones que venimos manejando? Sí, no cabe duda que la tecnología, algunos son rebasados, hay tal vez algún tiempo también nosotros somos rebasados por ella, pero como decías, ¿verdad? Nos puede servir para bien o para mal, porque la tecnología, yo diría, si alguien se mete a aprender, va a aprender, ¿verdad? Va a aprender muchas cosas, pero como estamos acomodados en maldiciones, en tal vez trae genética de pornografía, genética de fornicación, de adulterio, entonces todo eso va a hacer que lo que veamos o lo que busquemos sea aquello que nos está impulsando nuestros propios receptores para poderlo atraer. La mayoría de personas sufren por esa parte, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, pues ya quiero dejar esto, como el alcohol, ¿verdad? Yo ya lo quiero dejar, pero él no me quiere dejar a mí, ¿verdad? Entonces camina en lo mismo y camina en lo mismo y va a ser un perdedor, no porque no haya una solución. Estamos viendo que la raíz de todo esto en lo que estamos lanzando como mensaje es que debe de haber victorias dentro de todas las luchas que tenemos. Cada quien tiene sus luchas de diferente manera, todo ser humano las tiene. Pero entonces, ¿cómo es que esto de los últimos tiempos, ¿verdad? Yo he comentado que incluso como las consecuencias de la pandemia todavía no las estamos viviendo porque ahí surgieron muchas cosas, muchos males, donde la gente no estaba preparada ni para convivir ni para nada. Y ahí fue donde se desarrolló más fuertemente todos los receptores, tanto de depresión, suicidio, qué sé yo, ¿verdad? De malestar, tristeza, odios, engaños, qué sé yo, todo eso surgió. ¿Por qué? Porque no hay algo que pueda detener. Gracias a Dios, decía mi hermano Isra, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos nosotros una oportunidad de tener una vida espiritual para enfrentar lo que sea. Nosotros no tenemos miedo ni a las pandemias ni nada.
lo que sea poderlo enfrentar sabiendo que tenemos la victoria en Él y que nuestra vida, sea ahorita, sea mañana, sea cuando sea, la vamos a disfrutar de acuerdo a la oportunidad que Dios nos da de tomar decisiones en este tiempo, ¿verdad? La mayoría de personas, desafortunadamente, este es un mensaje para ayudar, ¿verdad? Pero esperemos que alguien pueda decir, yo necesito ayuda, ¿verdad? Para poder incursionar en el resultado. Ok, mira, algo importante que a veces no visualizamos. ¿Por qué los chicos y ni tan chicos se ven como se ven hoy en día con tanta depresión? Porque hay gente adulta y dices tú, o sea, ¿por qué está en ese aspecto ahorita, en esta condición? Si es una persona mayor, o sea, él debería tener pensamientos diferentes. Y en los chicos, ¿por qué les pega más? Porque no tienen una identidad. Una persona que carece de una identidad, pues no sabe quién es. Si tú sabes en Cristo quién eres, quién es tu padre, ¿no? Tú como mujer quieres entender que tú eres una princesa. Si tú lo pudieras entender y ver que Dios te ama, cuando tú escuchas esto, cuando yo lo escuché y me lo recitaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres la obra perfecta de Dios. Ah, caramba, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde Dios, en qué concepto me tiene. Soy su obra maestra. Entonces, yo tengo una identidad, tengo un padre que me ama, ¿no? Hemos visto a chicos de repente, o familias, o a que no tienen un ser querido. Sí, pero tienes a un Dios grande que te ama. Sí tienes una identidad, simplemente tienes que darte la oportunidad de escuchar un poquito cuando se te invite para que esta depresión que tú estás teniendo hoy, Dios te pueda ayudar. Porque yo lo que he podido ver y experimentar en mi vida es que Dios es el mejor psicólogo. No soy peleado con la psicología, pero mi mejor psicólogo es Dios. O sea, yo soy un testigo fiel de lo que Dios puede hacer cuando tú depositas tu vida en Él y le dices, mira, aquí estoy, lee en mí todo lo que hay. Límpiame, lávame, arréglame, ¿no? Estoy todo destartalado. Quiero que tú hagas tu obra, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una identidad, tú puedes cambiar, tú puedes ser diferente. ¿Por qué pasa a nuestros chicos esto? Porque no tienen una identidad. Como padres hemos fallado, no les hemos llevado esta identidad a nuestros hijos. Y hay algo que pues Dios nos enseña, ¿no? O sea, la raíz está en nosotros como padres. Cuando bien lo decía ahorita Jessie, cuando desde que engendramos a nuestros hijos, ¿no? Desde ahí viene esa raíz. Cuando nosotros abrazamos el temor, cuando abrazamos la ansiedad, cuando abrazamos pues espíritus que no le van a edificar a nuestro bebé, pues desde ahí ya empezó todo, ¿no? Y demás cuando vamos ya en la crianza, el estilo de crianza que le vamos a dar al hijo, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros como padres podamos entender que nosotros somos ese pilar. Claro, agarrados de la mano de Dios, porque fuera de Dios pues lo vamos a hacer a nuestra manera, pero con Dios lo vamos a hacer diferente. Sí, justamente comentaba yo con mi esposo que incluso en las redes sociales los jóvenes ya les detallan maneras para hacerse daño a su cuerpo. Entonces es como que sabemos que la vida es un regalo que Dios nos dio y es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. Entonces los espíritus ajenos a Dios que vienen a decirte, odia ese regalo que Dios te dio, no vale la pena. Entonces empieza y se aprovechan del estado emocional de los jóvenes y entonces agarran al joven en ese estado emocional y entonces aquí vienen los pasos para que tú te hagas daño. Hazlo así, hazlo tal. Si nosotros realmente conociéramos todo lo que hay en las redes, creo que seríamos unos atalayas de nuestros hijos cuando les damos un celular. Es más fácil que les demos un celular que una Biblia. Hay pequeños que ya traen celulares que hasta yo ya trabajando diciendo no me alcanza para comprarlo, ¿verdad? Pero los pequeñitos, yo veo a los de secundaria, traen un muy buen teléfono, pero ¿qué están haciendo con esa herramienta cuando vemos que no hay piedad? O sea, les ponen cosas que realmente si nos pusiéramos las pilas y nos conectáramos con lo que los chicos están viendo, entenderíamos por qué lejos de ayudarlos, les dan el camino
para hacerse un daño a sí mismos. Entonces es importante que también, como decían los hermanos, como papás, es un llamado para nosotros, porque cuando nuestros hijos están tristes y incluso esa tristeza, esa depresión los lleva a causarse algún daño o a intentar o a decir mi vida no vale la pena. En estas situaciones hemos visto, bueno, yo en la terapia veo que muchos alrededor sabían, pero la familia no, los cercanos no. Papá y mamá dicen, yo ni siquiera sabía que mi hijo tenía esos pensamientos, ni siquiera sabía que mi hijo odiaba vivir, hasta que ya hacen un intento, otro intento, y entonces empieza en la familia también un problema, una situación muy, muy delicada de tratar de atender. Y entonces, ¿qué empezamos? Pues sí, vamos que al psicólogo, que al psiquiatra que te empieza a medicar, y entonces la familia empieza un tratamiento, pero yo misma lo he visto. ¿Qué pasa después de un tiempo? No sirve el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, verdad? Porque ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, ya está tomando su terapia, ya está tomando su medicamento, pero aún así no sale de ese proceso. Quisiera agregar, ¿verdad? Aprovechando que mi hermano Isra tomó el asunto de la identidad. Realmente lo vemos en Génesis 27, donde el padre bendice al hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que somos padres tenemos que bendecir a nuestros hijos, declarar con nuestro código de voz lo que deseamos que sean en el futuro, marcarlo, ¿verdad? Tú eres un hombre, tú eres una mujer, para que no anden tratando de demostrarle a alguien que sí lo es, ¿verdad? Entonces, si nosotros como padres no ponemos las marcas, porque yo pienso que más de uno va a decir, bueno, sí, ¿cómo ayuda a mi hijo? Pues bendícelo, ¿verdad? Tú no vas a estar en depresión, tú vas a ser exitoso, tú vas a pensar bien, tú vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Eso dirían los papás, ¿a poco así de fácil? A ver si es fácil, ¿verdad? Que salga de tu código de voz todo lo mejor para el hijo. Sería una de las formas de establecerle, como decía mi hermano, la identidad, y también de una vez aprovecháramos para darle destino. Sí, y esto que mencionamos de la identidad es muy importante, porque mientras estaba leyendo sobre esto de la depresión, veía que las personas cuando tienen depresión, su cerebro les hace empezar a pensar mal de sí mismos. No puedo, soy un fracaso, nadie me quiere, aunque sí lo quieran, como ya lo mencionaba Jessie, aunque estén rodeados de personas que lo apoyan, siempre está a la defensiva porque sus pensamientos son autodestructivos. Él solito está diciendo no, y como usted lo decía, pastor, ¿cómo vamos a alcanzar esa victoria? Quisiera ahorita que estamos todos, que pudiéramos responder esa pregunta: ¿cómo alcanzar esa victoria y vencer esa lucha entre nuestros pensamientos y nuestro espíritu? Porque también esto afecta al espíritu de una manera. Así es, ya hablar de las tres facetas, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ya es otra cosa, y es cierto, ¿verdad? Ahí viene también la solución. Desde el principio vemos el tabernáculo en el desierto con un propósito, ¿verdad? De darles acercamiento a Dios, y ahora en la actualidad diríamos, también tenemos que acercarnos, pero ese lugar que era atrio, lugar santo y lugar santísimo, nos muestra que es precisamente para bendecirnos a nosotros en nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Qué tanto de eso sabemos? Tan es así que es tan profundo que cuando hablamos del matrimonio decimos que el lugar santísimo es la alcoba íntima, ¿verdad? ¿Cómo me preparo para ir a la alcoba íntima? Estamos viendo cosas importantes, porque de repente la gente tiene problemas, ¿verdad? Estamos hablando de la victoria. Yo quiero de una vez tratar el área matrimonial, porque el matrimonio quiere estar bien. El matrimonio quiere que obviamente que sus hijos estén bien y que todos, ninguno fracase, ninguno se suicide, ninguno entre en depresión, todos quieren. Pero siempre hemos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo para que eso suceda? Hablamos de tiempo, a ver, dice la escritura, ¿verdad? Hablando al matrimonio, usted atiéndase el uno al otro, no se nieguen, ¿verdad? Estén siempre juntos para que provoquen el potencial de los 10,000, uno hace ir a 1,000, dos a 10,000. Pero creemos que entendemos, y el tiempo lo seguimos manejando nosotros, sea el tiempo que sea el tiempo para estar en casa, para estar con los hijos, para estar con la amada o el amado, lo seguimos manejando y no nos damos cuenta que cuando entramos al matrimonio ya hay parámetros. Usted le pertenece a ella y ella le pertenece a usted, ya no se pertenecen a sí mismos. Entonces, tener ese deseo de que la voluntad de Dios impere en nosotros es dedicarle tiempo a Dios.
¿Qué tiempo tengo yo para darle a Dios? Diríamos, a ver, pensando en el matrimonio, van a darle tiempo de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. ¿Qué harían en ese tiempo? ¿Lo que creen, piensan, les parece? ¿O harían lo que Dios quiere que hagan para que venga la bendición? La misma Biblia dice, si tú me obedeces todo lo que yo te digo, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. O sea, son bendiciones. Y cuando vamos a las bendiciones, bendito será tu salir y tu entrar. O sea que si estamos preocupados por nuestros hijos, pues bendito va a ser su salir de nuestros hijos y su entrar, pero tengo que darles ese conocimiento, esa administración, dar ese tiempo para Dios. No decir, doy tiempo para Dios, pero lo sigo manejando, ¿eh? Doy tiempo para Dios, pero me niego al don, me niego a la doña. Doy tiempo para Dios, pero hago lo que se me pega a mi gana. No, 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 no. Entendamos que dice la Biblia, para todo hay tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que le corresponde al matrimonio, a los hijos, a la familia, a mi trabajo también, ¿verdad? Para poder vivir y fluir a través de las victorias en la vida. Entonces, esto se vuelve delicado porque los papás solamente lloran, se preocupan y patalean y van a conseguir dinero para reclutarlos en algún lugar, pero nunca se ponen a pensar que Dios quiere bendecir su vida, quiere solucionarle sus problemas, pero es al que menos quieren encontrar, ¿verdad? Al que menos quieren buscar y donde menos tiempo quieren invertir. Adelante. Así es, pues definitivamente la victoria solamente la podemos obtener en Dios y no es como decía mi esposo, no estamos peleados con la ciencia. Finalmente Dios dice que Él ha dado dones, talentos y habilidades, ¿no? Entonces cada una de los talentos que Dios nos ha dado, pues Él quiere usarlos para bendición y para gloria, ¿no? Entonces yo pienso que la psicología es buena, pero cuando Dios dice que se ha establecido un patrón y que ese patrón pues tiene que ser respetado y de la mano pues a las herramientas que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿no? Sí, algo importante también es ver esta parte. Estamos en depresión como familia, a veces al ver a los hijos, estamos angustiados por todo lo que nos está tocando vivir, pero la vida se nos va en eso. Sí, eres bien preocupón, eres bien preocupona, pero tu problema es que tú no actúas. Cuando no actuamos, todo se queda ahí solamente. Ya, somos personas súper bien intencionadas todos. Tenemos buenas intenciones todo el tiempo. El problema es que como solamente se dice la palabra, nada más tienes buenas intenciones. Porque estás viendo que la familia se está hundiendo el barco, pero no haces nada. Estás con los brazos cruzados. Tus hijos te necesitan, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo, papá? Mamá, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces nos encontramos atados de manos porque no tenemos las respuestas, no nos hemos decidido preparar y seguimos solamente preocupándonos cada día. Y ahora somos nosotros los que entramos en depresión porque no sé qué hacer, ¿no? Cuando muchas veces ahí está la herramienta en tu casa. ¿Cuál herramienta? Pues ahí tienes la palabra de Dios. Acércate a la palabra, acércate a tu iglesia, busca a tu líder, busca a tu pastor y juntos salgan de este problema en el que están. ¿Se puede salir, sí o no? Claro que se puede, pero tú tienes que ser intencional todo el tiempo. No podemos ser bien intencionados. Las intenciones no nos ayudan absolutamente nada. Entonces, para vencer, contrarrestar, hay que quitar eso y poner manos a la obra siempre para poder estar bien. Y perdón, antes de que me responda Jessy, leía, ¿verdad?, que para las personas que sufren de depresión les es difícil expresar a sus padres cómo se están sintiendo porque o no los quieren preocupar o piensan que esto es pasajero y que no es nada cuando pues realmente sabemos que no se va a quitar hasta que lo solucionemos. Y como decía el pastor al inicio, tenemos que tener la iniciativa de reconocer con humildad que necesitamos la ayuda, pero también actuar como lo decía bien el hermano Israel. Así es, y bueno, yo quisiera retomar un ejemplo, ¿verdad? Bíblico, el caso de Elías. Cuando, o sea, si no llegaran estos pensamientos a nosotros, no estarían en la palabra. Y si están en la palabra es porque esto es que aunque a veces nos congregamos, que aunque a veces estamos en la iglesia, estos pensamientos pueden venir a nosotros y hacerte sentir, tú no vales la pena, tú no eres tan valioso como el otro. Entonces, y esto llevó, ¿verdad? Elías tuvo mucha desolación, dice que se fue al monte de Oreb.
y que llegó un fuego, un viento fuerte, pero Dios le hizo saber que ese no era la presencia de Dios. Entonces muchas veces estamos siendo azotados por esos pensamientos una y otra vez, y ahí están y no sabemos cómo quitarlos, y entre menos queremos pensar en algo, más estás pensando en eso que no quieres pensar. Entonces, y Elías dice que pues no tenía alimento. Y Dios mandó el ángel que lo trató con compasión, que lo trató con delicadeza. Y es así como Dios nos trata. A veces queremos que decimos, es que mis papás, o es que mi esposo, mis hijos, bla, bla, bla. Ajá, pero el trato que necesitamos realmente es el que proviene de Dios y de esa consolación, de esa protección. Cuando Él se refugia en ese árbol de enebro buscando cobertura, protección, cuidado. Pero bueno, yo comentaba con el Paz, tiene que ser un cuidado sobrenatural, que no podemos esperar que venga de un ser humano. Tiene que ser algo fuera de lo común para que seas rescatado de ese pozo de la desesperación. Como Elías dice que le preparó un alimento, el ángel. Entonces, ese alimento muchas veces es el que carece en las casas, de delicadeza, de amor, de comprensión. La casa, ¿de qué alimentamos a los hijos? Y no me refiero solo a su comida, que es importante. Realmente nos sentamos a alimentarnos de la palabra. De eso que Dios prepara a través, porque cuando leemos, como decía mi hermano Israel, leemos la palabra, pero Dios a veces tiene preparado, ya habías leído eso y cuando lo vuelves a leer encuentras algo que Dios preparó para ti en ese momento. Entonces, pues, afuera, ¿verdad? O incluso dentro de la iglesia nos creemos que podemos con todo, que yo si me alimento bien, si esto, no, necesitamos verdaderamente la palabra que entre como con esa delicadeza y ese trato que Dios nos da para sacarte de algo tan profundo, de una desesperación tan grande, y solo Dios mete su mano misericordiosa a ese lodo cenagoso por ti, a ese estado en el que sentías que ya ni tus papás, nadie puede sacarte, y entonces viene Él, te toma y te saca y te da ese alimento que tú necesitas en ese momento, las palabras precisas, porque cuando la persona está en una depresión, a veces cualquier palabra les lastima más, pero dice Él que fue con comprensión y delicadeza. O sea, sus palabras de Dios vienen a nosotros si estamos en esta situación con una suavidad, con una delicadeza que los que lo hemos experimentado sabemos que solo Dios nos lo puede dar de esa manera. Entonces, a lo mejor estamos buscando las respuestas en un ser humano, pero tenemos también que entender que lo que necesitamos no está en esta tierra, sino lo que tenemos que mirar más allá, porque el problema que estamos enfrentando es grave, es grande, es mortal, o sea, viene a matar, a destruir. Entonces, y nosotros buscando soluciones chiquitas, rápidas, todo lo queremos arreglar con medicamento, y hay cosas que el medicamento no va a hacer porque son cosas que solo el que hace lo imposible lo puede hacer. Así es, y ahorita que lo menciona Jessie, es verdad, en medio de la depresión se puede tener un propósito, una enseñanza espiritual hacia la persona que lo está padeciendo. ¿Puede Dios usar ese valle oscuro para revelarnos su amor, su consuelo, su delicadeza y su poder restaurador? ¿Qué nos dice usted, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Sí se puede. Sí puede venir la sanidad si la anhelamos. Sí puede venir la salud si realmente estamos dispuestos a sanar. Hay gente que se acomoda en el sufrimiento, ¿verdad? Y que ahí está mejor porque pues, como todo mundo le dice, ¿cómo estás? Y aquí te saludo y todo. Pero ahí no hay ninguna solución, ¿verdad? La solución es que quieras salir de ahí. El estado más crítico y más difícil es el estado de ser una víctima, porque la víctima ahí se va a quedar y se va a quedar y todo el mundo la va a estar pobreteando y ahí va a estar acomodada en su pobrecito de mí. Pero cuando en realidad viene una palabra, ¿verdad? Viene una necesidad y la palabra de poder de parte de Dios, pues eso despierta, ¿verdad? A los príncipes, a los reyes, ¿verdad?
levanta al caído. La palabra del Señor dice que es espíritu y es vida, ¿verdad? Y lo primero que el Señor mandaba a sus discípulos es consolad a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, que aquí hay algo importante que quiero comentar, porque a veces los religiosos o los que no saben ministrar bien quieren agarrar a bibliazos al que está sufriendo, ¿verdad? Y estás así por esto y lo otro, te vas a ir al infierno. No, 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 pues sí hay que consolarlo, hay que ayudarle, hay que animarlo, hay que levantarlo. Entonces dice que deben de salir palabras sazonadas, ¿verdad? Para bendición de quien me está escuchando. Entonces, cuando tenemos esa buena intención y hay un corazón dispuesto a ser el receptor, claro que sí, Dios ha hecho la obra, sí, Dios ha hecho la obra, ha sacado adelante, a nosotros nos ha sacado adelante y ha seguido sacando adelante a los que buscan en realidad a Dios. Yo he atendido a personas que cualquiera diría, no, pero ¿para qué los atiendes? Están todos borrachos y todavía ahí medio cayéndose. No, 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 es que el que va a hacer la obra es Dios, no son nuestras capacidades, no es de cómo vienen. Si viene bien saludable, ¿para qué viene? ¿Verdad? Pues que se siga en el mundo. No, 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 no. Entonces vienen necesitados, ¿verdad? Y verlos ahora siendo siervos fieles de Dios, dice uno, valió la pena, ¿verdad? Poder escucharlos, poder decirles, no, no se dejen engañar, ya estaban bien, ¿qué pasó? ¿Por qué cayeron? No, no, no se dejen, ustedes tienen una fuerza especial de parte de Dios para salir de ahí y van a salir de ahí, zúmbale a darle, ¿verdad? Con fe. Y cuando salen es una caricia al corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra, no tenemos ninguna duda de que la palabra de Dios tiene poder para bendecir y para levantar a cualquiera. Así es. Y bueno, algo que, bueno, yo puedo compartir que pues Dios me sacó de esa depresión. Cuando yo conocí a Dios, yo tenía una fuerte depresión, de temor, de culpa. Y cuando yo conocí a Dios, pues Él pudo hacer esto sobrenaturalmente. Y como lo decía el pastor, ¿no? El poder entender que sí se puede. Sí se puede. ¿Podemos ganar victoria? Sí. Todo es que tú puedas reconocer que necesitas ayuda. Sí, mira, volviendo aquí al punto también decía el pastor Moisés, ¿verdad? Con los hijos. Cuando el hijo no quiere ir a la iglesia, cuando no quiere obedecerte, ¿cómo los tratamos como padres a los hijos? Nosotros somos los primeros culpables en que ellos odien lo que nosotros hacemos. Porque no tenemos la herramienta, a veces nuestra desesperación de querer que ellos puedan entender que Dios es lo que más les conviene a ellos. Pero como tú no sabes a veces cómo accionar y hacerlo, acabamos queriendo meter la Biblia o la palabra de Dios a fuerzas, ¿no? Y acaban pues yéndose, con más razón, ¿verdad? Y entras en una depresión tú y tus hijos también, porque es una pelea que no vas a ganar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de haber aquí en este tiempo? Pues debemos de alimentarnos, como decías, es importantísimo la vida espiritual, porque Dios es amor, decíamos, o sea, Dios no obliga a nadie a hacer nada que no quieras hacer. Él dice, ¿quieres? Adelante. ¿No quieres? Toma tu decisión. Tómala, tú vas a ser responsable el día de mañana, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos responsabilidad de que nuestros hijos estén bien. Entonces, cuando los hijos no quieren, hay que amarlos, amarlos y amarlos y amarlos, porque esto es lo que Dios va a hacer para que ellos vuelvan. Así como Dios te hizo venir a ti aquí, porque yo creo que muchos de aquí estuvimos en depresión. Y en esa depresión, pues Dios nos trajo. O sea, siempre la empatía va a ser un paso fundamental para que pueda haber una transformación. Ya que si tú no eres capaz de ponerte en los zapatos de tus hijos, ¿qué siente un adolescente, un joven de 20 años? Tú no quisieras estar yendo a la iglesia, tú no quisieras estar haciendo cosas que ellos hacen, los adultos. Ponte en sus zapatos. Entonces, sé empático para que tus hijos los puedas entender. Y cuando tú logres hacer esto, vamos a ir quitando todos ese tipo de aspectos que hacen solamente lastimarlos y profundizar más las heridas con la depresión. Y nunca los vamos a ganar. Y va a llegar el punto que oyes por los otros lados, que odian a la familia, te odian a ti, como papá o como mamá, porque tu necesidad de que ellos busquen a Dios o tu deseo que lo busquen, pues lo enfocaste muy mal. Y eso creó solamente un conflicto tan grande que pues ya los hijos no quieren estar ni verte, ¿no? Cristiano yo jamás, como tú, como mi mamá jamás, ¿no? Entonces algo importante que tenemos que aprender es saber el trato. Así como Dios nos trata con lazos de amor y nos trae,
Así debemos nosotros aprender para atraer, no nomás a nuestros hijos, a toda la persona que en cierto momento esté pasando por eso. Está en el alcohol, pues como bien decía el pastor, no llegues y a bibliazos le quieras quitar ¿verdad? Lo que es él. Mostrarle el amor de Dios, o sea, siempre mostrar el amor de Dios. Y esto es algo que a muchos nos hizo cambiar. Cuando yo conocí igual a Dios, así fue lo que me mostró Dios. Nunca fui juzgado, nunca fui criticado. Me aceptaron como yo era. Decía, no te acerques porque huelo feo. No te preocupes, Dios te ama. Dios condena tu acción, pero Él te ama a ti. Y esto me hizo sentir también a mí que me sentí aceptado, y esto pudo borrar un poco de mí esta parte como de depresión que sentía por la culpa de mis malos hábitos. Y bien entender que al estar bien alimentados, pues de ahí proviene esa fuerza. Yo pienso que alguien por ahí nos debe de estar escuchando, y es alguien que pues pasa las tardes acostado, no se puede levantar, no puede, los niños por allá, la familia allá, y no tiene la fuerza para levantarse. Entonces, entender que Dios da esa fuerza sobrenatural, esa esperanza y sobre todo el propósito. Y comentando nuevamente con nuestro pastor, yo le decía, pastor, yo encuentro algo que coincide. Todos esos héroes, ¿verdad?, de la fe, ya iban en una carrera, todos tenían un propósito en Dios, y algo pasó y les llegaron esos pensamientos a su mente. Entonces yo le decía que querían impedir que ellos alcanzaran la victoria. Entonces esos estados depresivos, ese pensar, llega a veces cuando tú ya llevas un caminar y ya dices, yo tengo sí mi propósito, ya estoy trabajando en la obra, ya estoy haciendo esto. También a nosotros nos puede llegar. Entonces que tenemos que estar constantemente apercibidos, alimentándonos, y el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro escondedero, donde voy a ir. No, nadie me va a rescatar más que Dios, y es ahí donde va a venir esa fuerza que yo necesito para salir, porque también muchas veces ellos piensan, ya no tengo solución, ya fui acá, ya fui allá, ya hice esto, ya hice el otro, y la verdad es que la solución está tan a la mano que a veces tomamos en poco esa situación. Y para ir terminando nuestro programa, quiero darles la última pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a un joven que está pasando por una depresión grave y quiere acabar con su vida? Y quisiera que me apoyara usted primero, hermana Maribel, que como lo comentaba, cuando conoció a Dios pudo salir de ese estado, pero ¿qué le ayudó a usted para poder salir de ese estado en el que se encontraba? Bueno, principalmente que Dios puso personas. Dios utilizó a alguien para acercarse a mí y decirme, tú necesitas a Dios. Eso fue lo que me dijeron, tú necesitas a Dios. Yo recuerdo que le dije a la persona, pero dime dónde está porque yo ya me cansé de hablarle y no lo encuentro. Y me invitó, me dijo, ven y aquí vas a conocer a ese Dios del que te hablo. Bueno, tomé la decisión. Y ahí fue a donde ahora nosotros, ¿cómo podemos ayudar? De la misma forma, ver la necesidad y ocuparnos en presentarles a ese Dios que puede sacarlos de esa situación. Sí, pues primeramente decíamos es aceptar a la persona en su condición como está, porque así nosotros todos llegamos a Dios, nadie llegó limpio ante Dios, todos llegamos, dice Dios que nunca se nos olvide de dónde nos tomó Él, ¿no? O sea, jamás te atrevas a decirnos que no, Dios te tomó de un lugar donde, híjoles, tenías una vida súper complicada, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz, decíamos nuevamente, de ser empático con una persona y hacerla sentir amada, esta persona puede encontrar refugio en ti, puede sentirse seguro y puede abrir su corazón para que tú puedas trabajar en él. Y trabajar en él solamente es llevarle el mensaje, decirle, mira, Dios murió por ti en una cruz, y Él te ama tanto que le duele verte en esta condición en la que te encuentras hoy, y Él quisiera lo mejor para ti. Sabes, yo en un lugar donde estoy, de repente me estaciono porque armo algunos productos de los que hago, y ahí se me han acercado infinidad de chavos drogadictos de repente ahí, ¿no? ¿Qué hace, don? ¿No? Y yo los trato con mucha cortesía, con mucha amabilidad, les doy dulces de repente de lo que armo y todo, y de repente se me acercan y están platicando. O sea, yo veo que esta parte de sentir este afecto que no tienen en ningún, porque es puro rechazo, o sea, como el perro que se acerca ahí y le das la patada, ¿no? Yo creo que literalmente se sienten así. Pero cuando tú eres capaz de ser un poco empático,
Tú no sabes por qué llegó a ese punto, no sabes por qué está en esa situación, pero somos de las personas que luego condenamos, juzgamos, pero digo, ¿te preguntaste acaso por qué se encuentra aquí? ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos ganar estas victorias nosotros? Simplemente tratar a esas personas como Dios nos ha tratado a nosotros. Bueno, yo a un joven, ¿verdad?, que se esté sintiendo en esta situación, le diría que, bueno, de parte de Dios, que su vida es un regalo, que tal vez sus circunstancias le han hecho pensar que no es valiosa o que estaríamos mejor sin su vida o todas esas situaciones, pero esos son pensamientos pues que han venido a su mente, que los puede vencer con la ayuda de Dios y que Dios le puede dar la victoria y que en Dios sí hay un propósito y que para Dios tan valiosa fue nuestra vida que Él ofrendó su vida misma para que nosotros pudiéramos estar en este lugar. Entonces, que se dé la oportunidad de buscar de Cristo, de buscar a Dios, y a lo mejor su familia tiene otras creencias, otras situaciones, pero que Él se dé la oportunidad de acercarse, porque el Señor lo va a sacar verdaderamente de su estado y de su situación y le va a dar un propósito para que él alcance una victoria y él pueda ser feliz, pueda deleitarse, pueda gozar. Dice que nos cambia, ¿verdad?, nuestras palabras por cánticos, nuestras dolencias por danza. Entonces eso lo podemos experimentar, solamente tenemos que pues permitir que Dios entre en nuestra vida. Han sido muy valiosas las aportaciones que hemos escuchado, los testimonios. Y yo, igual como profesional de la salud, como psicólogo, me he dado cuenta que el trabajo que podamos llegar a hacer va a ser superficial, va a ser algo efímero, que no va a tener un trasfondo, no va a tocar más allá la vida de las personas. Obviamente cuando podemos dar un mensaje, un consuelo, pero cuando viene de Dios va a ser más profundo y vamos a poder tener un trabajo mejor. Digo esto en el ámbito profesional. Ya desde la iglesia obviamente no va a haber mejor lugar en el que nosotros podamos refugiarnos, en el que podamos alcanzar, tener ese consuelo, llegar a esa paz. Y también a todos los jóvenes, a todas las familias que estén experimentando alguna situación de este tipo, hay una esperanza, hay una meta que podemos alcanzar, y esa es solamente a través de Jesús. A través de Dios podemos tener esa salvación. Que hay una manera de salir de la depresión, de salir de todas esas cadenas que nos tienen atados, de todas esas pues situaciones difíciles por las que atravesamos. Sí, sí la hay, y es a través de la palabra de Dios. Así es, muchas gracias, y creo que se adelantó un poco el hermano Marco a nuestro final y como bien lo decía, ¿verdad? Nuestra reflexión de hoy es: para poder alcanzar esa victoria, ciertamente tenemos que hacer a Jesús nuestro refugio. Como bien lo decía la hermana Jessie, Dios viene para tratarnos con delicadeza, con amor, aún como lo comentaba el hermano Israel. Él no nos va a juzgar, podemos decirle nuestras cargas, nuestros problemas, y Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Dice en Mateo 11 del 28, ya para terminar: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, que yo les daré un descanso. Y Él no solamente nos va a dar fuerzas para salir de ahí, sino nos va a dar un descanso no momentáneo, sino un descanso duradero y verdadero. Una paz que dice la Biblia que el mundo no nos las da, como lo decía la hermana Jessie. Pueden darte medicamentos, pastillas, pero la paz del Señor sana y nos da nuevas fuerzas para poder salir de donde estamos. Y bueno, les damos las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos este programa, y los invitamos a ustedes que nos escuchan que nos envíen sus dudas, sus inquietudes a nuestros números de teléfono, o pueden enviar mensaje a nuestras páginas y las redes sociales. Gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos en la siguiente emisión de Tiempos de Reflexión Familiar. Bendiciones.